En realidad, recuerden que este es un tema introductorio nada más. Vamos a hablar un poco de insonación pulmonar. Entonces, para la exploración de los pulmones, tenemos esta técnica de los 3 pasos, la zona 1, la zona 2, la zona 3, o más conocida como anterior, lateral y posterior. Asimismo, se subdivide en cada una de estas zonas en 4 zonas y a manera de una auscultación, en este caso pues se coloca el transductor en los capos pulmonares. Y lo que vamos a obtener son imágenes de la siguiente manera. Por ejemplo, este es un transductor lineal. Tenemos el arco costal, la línea pleural, unas líneas que se repiten equidistantes, son las líneas A. Para recordar, A de aire, es decir, podría ser un pulmón normal o un pulmón con neumotórax. Importante observar el deslizamiento pulmonar a nivel de esta línea pleural y las líneas A cómo se repiten de manera equidistante. Sí, mamá. Este es otro tipo de transductor. Podemos observar igual deslizamiento pulmonar, líneas A. Asimismo podemos tener respecto a las líneas B el arco costal, la línea pleural. Esto que estoy señalando vendría a ser la línea B. Entonces esto, por ejemplo, es con un transductor lineal en un lactante menor. También podría corresponder a un neonato. Incluso tenemos arco costal, arco costal, arco costal. Varios arcos costales con una sola puesta del transductor. Tenemos la línea pleural deslizante y a partir de esta línea pleural sale el artefacto que corresponde a la línea B. Tenemos varias líneas B. Recordar que en cada espacio como máximo deberían haber 2 líneas B para ser normal. También podemos indirectamente ver la línea A, pero sobre todo representa la línea B. Cuando ya tenemos en la UCI la zona anatomía del niño crítico, esto es un poquito más complicado. De pronto tenemos, por ejemplo, en este caso, una posición prona y podemos echar mano a nuestra imaginación incluso. Por ejemplo, este es un transductor endocavitario, pero perfectamente me permite observar el plano subcostal de cómo está la contractilidad cardíaca. Probablemente no pueda hacer cálculos avanzados, pero a solo auscultar con un estetoscopio yo gano bastante información para decidir sobre este paciente. Asimismo, podría monitorizar las zonas pulmonares. Esta es una catarata para observar, para hacer una analogía con el agua. Por ejemplo, tenemos abundantes líneas B que correlacionan con sobrecarga hídrica, agua pulmonar extravascular aumentado. Asimismo, observen, tenemos el arco costal, el pulmón deslizante, estas imágenes hiperecogénicas correspondientes a los broncogramas aéreos dinámicos y estos es igual a una consolidación, una neumonía. Y en el área neonatal, lo mismo podríamos observar. Recuerden cuando ustedes piden una radiografía, no piden una radiografía de adulto, una de niño, una de neonato. Es una técnica, si bien es cierto, pues tendrán que titular la intensidad de los rayos, etcétera. Pero la técnica, la interpretación es similar. Entonces, a solamente auscultar, si uno pone el transductor, puede observar lo siguiente, ¿no? Igual línea pleural deslizante, bilateral y puede hacer de cada campo, sino que lo estoy haciendo nada más por la premura del tiempo, no voy a hacer todas las imágenes probablemente de los 12 campos. Y asimismo, si el paciente neonatal está cianótico, podría insonar el corazón y saber claramente si es una cardiopatía o no. Esta es una publicación del 2017 en el cual tienen una radiografía. Es un recién nacido prematuro de un día de edad con dificultad respiratoria. Esta es la imagen radiográfica que se ve realmente similar en todos los campos, pero cuando se hace
sonoscopía, es decir, cuando se hace ecografía, podemos diferenciar en la parte superior presencia de líneas A, incluso podemos ver irregularidades en la pleura, algunas líneas B que se insinúan, es decir, todo lo que parece en radiografía de una manera homogénea, en la ecografía lo podría ver con mayor detalle. Hay que recordar que el creador, probablemente el pionero de todo esto es Lichtenstein, que hizo pues bastantes trabajos sobre la ecografía pulmonar y a partir de ello es lo que nosotros hemos aprendido. Esto es un pulmón deslizante, igual a abundantes líneas B. Bueno, para poner un poco más emocionante la noche, ponemos un escenario clínico. Paciente de 12 años, posoperada 1, de plastía de válvula pulmonar. Antecedente de posoperatorio de transposición de grandes vasos en la etapa neonatal. Entonces usted está manejando al paciente y decide hacer el destete, es decir, para lograr una extubación. La pregunta es, ¿usted antes de extubarlo solicitaría una radiografía de tórax o una ecografía torácica? Probablemente los que trabajan en unidades posoperatorias, la mayoría, quizá más de un 90% va a pedir una radiografía de tórax. Veamos, y así fue. Tenemos la radiografía de tórax. Aparentemente el tubo endotraqueal en buena ubicación, no hay alguna complicación que desanime el destete de la ventilación. Pero observen todo lo que esconde o todo lo que se pierde por no hacer una eco. Bueno, sin considerar incluso la radiación, ¿no? Principio de la Lara. Tenemos una efusión pleural. Seguimos observando el diafragma. Observen, es una efusión pleural que incluso se acompaña. El pulmón tenemos acá un poco colapsado, son broncogramas aéreos estáticos que son un poco atelectásicos. La efusión pleural en el lado derecho. En el lado izquierdo también de todas maneras hay una efusión pleural laminar. Seguimos insonando las zonas más representativas. Y de hecho, como se dan cuenta, es romper paradigmas a lo que habitualmente sabemos. Por ejemplo, en shock trauma, este paciente en alta frecuencia oscilatoria, ¿no? Un pulmón completamente comprometido, un síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. Veamos qué nos aporta la eco. La eco nos aporta, por ejemplo, un pulmón deslizante, pero como está en alta frecuencia, pues tenemos muchos sonobroncogramas aéreos dinámicos. También nos ayuda a ver cómo está el ventrículo izquierdo y sobre todo el ventrículo derecho con cambios de las presiones del ventilador mecánico. Este, por ejemplo, es un ventrículo izquierdo redondo que en definitiva no refleja que exista aumento en el lado derecho del corazón versus esta imagen, el cual el ventrículo izquierdo está muy pequeño. Probablemente este paciente pues está con sobredistensión pulmonar y también con muchas presiones en el ventilador mecánico, de tal manera que pues el ventrículo izquierdo, que debería ser redondo, está completamente aplastado. Entonces, ¿qué más podemos observar? Otras imágenes en alta frecuencia también, en ventilación de alta frecuencia, podemos observar efusiones pleurales, cómo va el deslizamiento pulmonar, el cambio de patrones de líneas B a líneas A y las imágenes propios del distrés respiratorio, ¿no? del niño. Igual en tiempo real podemos observar el reto de fluidos, incluso cuando ponemos una vía central, sin pedir radiografía podemos saber que está en cavidades derechas, es decir, en el lado venoso. Y esto para demostrarles, ¿no? Que muchas veces pensamos que cuando está el paciente en ventilación de alta frecuencia, las imágenes ecocardiográficas son difíciles, mala resolución, etcétera, pero no tanto es así. Por ejemplo, este paciente en alta frecuencia, tenemos un par estenal eje largo, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta,
El ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral claramente se observa. La interacción cardiopulmonar en respecto al lado derecho del corazón, con 4 cámaras, cavidades izquierdas, cavidades derechas, y perfectamente podrías valorar incluso hemodinámica de gasto cardíaco. Veamos un vistazo de la insonación en el área cardiovascular. Recordar que la función del ventrículo izquierdo depende mucho de fibras circunferenciales, fibras radiales, fibras longitudinales. Y por ejemplo, las fibras radiales podemos observarlas en un eje corto, cómo está la contractilidad cardíaca, un eje corto del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Las longitudinales en un apical 4 cámaras, mediante ya sea el MAPSE o el movimiento longitudinal del corazón. Y cuando uno tiene recién un nivel básico, claramente se puede dar cuenta que esta contractilidad hiperdinámica es muy diferente a una depresión severa. Probablemente la que está levemente deprimida no se pueda diferenciar, pero cuando son los extremos es fácil de diferenciar. Y acá para decirles que muchas veces nos piden el cálculo de la fracción de eyección. Les voy diciendo que en cuidados intensivos no nos ayuda muchísimo o casi nada la fracción de eyección, sobre todo cuando está normal. O sea, una fracción de eyección de 80, por ejemplo, podría corresponder a este paciente y el paciente está chocado. Más aún cuando pretendemos hacer monitoreo multimodal con una alta tecnología, ¿no? Ya sea Pico, CardioQ, Vigileo. Estamos a ciegas. ¿Pero por qué estamos a ciegas? Resulta que si nosotros no observamos previamente el corazón, todas las resultantes podrían ser equivocadas. Y el monitoreo hemodinámico sería más o menos así. Creo que me parece que tiene tal o cual. Y la idea es no tener tan sombrío el panorama. Entonces, en el monitor multimodal, estas resultantes, ¿a partir de qué corazón tenemos? Si estamos sin eco, estamos haciendo sin una imagen muy borrosa. ¿Qué hacemos para mejorar la presión arterial de este paciente? Esta frecuencia cardíaca corresponderá a una buena hemodinamia. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, tener este paciente con una cavidad, con un ventrículo izquierdo muy dilatado, una aurícula izquierda muy dilatada. Si este paciente se pone hipotenso, probablemente, si uno no soporta con inotrópicos, es decir, no mejora la contractilidad, quizá no mejore el cuadro. Entonces, no todo es poner noradrenalina, por ejemplo. Versus este tipo de paciente que igual, ¿no? Un ventrículo izquierdo con mala contractilidad, mientras que por el otro lado tenemos un ventrículo con muy buena contractilidad. Probablemente acá sea el problema de la resistencia vascular sistémica, la causa del shock. Y entonces, si la fracción de eyección no nos ayuda en cuidados críticos, ¿qué nos ayuda? Importante, la valoración del índice cardíaco. El índice cardíaco es individualizado porque resulta del gasto cardíaco sobre la superficie corporal de cada niño. Para obtener la superficie corporal, se ingresa a la máquina el peso y la talla, y la ecuación de la máquina del ecógrafo te calcula mediante esta fórmula el área de superficie corporal. ¿Qué hacemos con la eco? Hacemos un par external eje largo con una imagen que se visualiza perfectamente el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo que tenemos es la siguiente imagen. Frizamos, observen el tracto de salida del ventrículo izquierdo y se mide ese diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por otro lado, hacemos un apical 5 cámaras, colocamos un Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y vamos a tener esta imagen de Doppler pulsado. Luego, mediante ya el software de la máquina, podemos hacer el cálculo de la integral velocidad-tiempo. La integral velocidad-tiempo por el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por la frecuencia cardíaca
ya es el gasto cardíaco. Este valor de la superficie ya lo tenemos. Por lo tanto, podemos saber el índice cardíaco. Y así como hemos estudiado el lado izquierdo del corazón, observemos el lado derecho del corazón, que es un poco más complejo. Tiene 3 porciones, como observan, ¿no? Un infundíbulo, un ápex, un tracto de salida, un tracto de entrada. Entonces, cuando nosotros tratamos de valorar la función sistólica del ventrículo derecho, es mucho más compleja. Pero si la contractilidad segmentaria, es decir, de un segmento del corazón, no está alterada, lo que podemos aplicar es la excursión de la válvula tricúspide. Esta excursión de la válvula tricúspide me va a reflejar la función sistólica del ventrículo derecho. Menos mal que las fibras longitudinales son las que predominan en el ventrículo derecho. Por lo tanto, el cálculo de este TAPSE algunas veces es suficiente para ver cómo está la función sistólica del ventrículo derecho. Para los niños existen estas tablas con desviaciones de Z-score. Obviamente que el valor que nos salga tendría que estar dentro de esta más o menos de 2 desviaciones estándar. En este caso, el punto señala por debajo de las desviaciones estándar, entonces esa función diastólica, o perdón, sistólica del ventrículo derecho está alterada. Entonces, ya un poco avanzando, el uso de inotrópicos vasoactivos, ¿cómo podrían ser ecoguiados? Recuerden esta ecuación que en todo cálculo hemodinámico no debe faltar presión arterial media, que lo obteníamos del monitor, la presión venosa central, igual a la resistencia vascular sistémica por el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, tenemos del cálculo de ecocardio que hemos hecho anteriormente, la presión venosa central se mide directamente del monitor, al igual que la presión arterial media. Entonces, tenemos 2 escenarios y de pronto tenemos una larga lista, ¿no? Dobutamina, adrenalina, noradrenalina, levosimendan, milrinona, nitroglicerina, nitroprusiato, vasopresina, y la dopamina ya hace tiempo retirada del uso cotidiano. Porque tenemos 2 escenarios. Un escenario en el cual la resistencia vascular sistémica está disminuida. Entonces, si nos hacemos una visión rápida en la eco, tendremos un eje largo con buena contractilidad, un eje corto, el ventrículo izquierdo con muy buena contractilidad, las fibras longitudinales con buena contractilidad. Por lo tanto, si la función cardíaca es buena, es poco probable que el problema sea el gasto. El problema que predomina es la resistencia vascular. Por lo tanto, ahí la elección sería noradrenalina. Versus el otro escenario, en el cual tenemos un par external eje largo con mala contractilidad, un eje corto, un ventrículo izquierdo que apenas se contrae, las fibras longitudinales del ventrículo izquierdo, muy mala contractilidad, al igual que el derecho. Entonces, esto más va con gasto cardíaco disminuido, sin hacer cálculos, porque podríamos hacer cálculos avanzados, ¿no? De números exactos, pero sin hacer cálculos podríamos rápidamente también elegir un inotrópico, que probablemente sea la dobutamina, ¿no? Y ahí ya viene el gusto de cada médico, pero la idea es documentar y por qué se usa uno o el otro. Y esta es una pregunta hace bastante tiempo. La hipotensión neonatal, ¿usamos dopamina o dobutamina? Una pregunta actual sería, ¿usamos noradrenalina o dobutamina? Y este mismo artículo responde que la elección del fármaco todavía es guiada por la preferencia del médico. El 2014 todavía no tenía tanta fuerza la ecocardiografía, pero hoy por hoy debe responder a esta ecuación, el uso de uno al otro. Y por lo tanto no tendría lugar también ya la dopamina en neonatos. Un vistazo rápido en el postoperatorio cardiovascular. Pudimos publicar este artículo. Realmente la ecografía multimodal da
mucha ayuda, no solamente observando el corazón, sino también incluso la perfusión cerebral. Y por ejemplo tenemos un paciente en el cual hay bastante problemas, por ejemplo, está taquicárdico, si bien es cierto satura 100%, pero observen la fracción inspirada de oxígeno es 1. Entonces, si solo miramos el monitor, solo miramos el ventilador, llenado capilar, lo ocultamos al paciente y no miramos, por ejemplo, en este caso, tenemos una insuficiencia tricuspidia severa, tan severa que incluso hay un shunt de derecha a izquierda, no podremos hacer un manejo óptimo. Entonces, toda la información que nos da una vista rápida de eco. Y respecto a los fluidos, para el uso racional de fluidos, podemos reproducir muy rápido estas curvas de Frank Starling y Marik Philip. El volumen sistólico, por un lado, la precarga, el agua pulmonar extravascular. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Indirectamente el agua pulmonar extravascular con un pulmón que se va convirtiendo, en este caso es pulmón deslizante con una línea A, que se va convirtiendo a línea B. A medida que tiene más líneas B, significa mayor aumento del agua pulmonar extravascular y su mayor expresión sería pues el edema agudo de pulmón. Respecto a la precarga, un gol estándar en los niños es la variación de la velocidad del pico aórtico. La vena cava inferior no tiene gran ayuda, como vamos a ver más adelante, y el cálculo de volumen sistólico, que es parte del gasto cardíaco, como lo hemos mencionado. Esto es la transición, tenemos un pulmón, un arco costal, líneas A. Cuando esto se va convirtiendo a un patrón B, es decir, unas líneas B, esto estaría diciéndonos que el agua pulmonar extravascular está aumentando, por lo tanto el reto de fluidos debe parar. Si a esto sumamos la variación del pico aórtico, que es colocar el transductor en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, hacer un Doppler pulsado, podríamos obtener de una manera más documentada si retamos o no más fluidos. Y en el shock séptico, ¿qué nos podría ayudar? Tenemos al paciente en shock séptico y en definitiva, por ejemplo, podemos iniciar antibiótico. Tenemos una eco pulmonar con sonobroncogramas aéreos dinámicos, el cual indirectamente nos indica que es una neumonía. Podemos retar fluidos, predecir si es que se beneficia de fluidos o no. Hemos hablado ya del uso, ya sea de un inotrópico o un vasopresor. Saber no solamente cómo está el pulmón basal o con ventilador mecánico, sino indirectamente el agua pulmonar extravascular también, si está congestionando el paciente se pone anúrico, no siempre es falla renal, también puede haber una obstrucción de la sonda urinaria, es un globo vesical. En la ventilación mecánica podemos observar incluso cómo ese pulmón se recluta o no. Sonobroncogramas aéreos dinámicos, esos puntos blancos que aparecen y desaparecen. La interacción cardiopulmonar, plenamente podemos identificar cómo las presiones del ventilador mecánico están afectando al corazón derecho. Incluso la nutrición enteral temprana. Curiosamente podemos observar cómo la leche, en este caso, ingresa. Incluso se puede ver la dinámica de los intestinos. Algunas veces no se escuchan los ruidos intestinales y ya hay una buena dinámica. Ese paciente debe iniciar nutrición enteral. No para todo ayuda la eco. Recuerden, es una herramienta que documenta, pero no es toda la solución. Veamos qué rol tendría entonces en la acidosis metabólica la eco. Una gasometría, no vamos a leer parámetro por parámetro. pH ácido, bicarbonato 8 bien bajo, un lactato bien elevado. Pero recordemos que la acidosis metabólica en los niños es fundamentalmente por disminución del gasto cardíaco. ¿Y por qué está disminuido el gasto cardíaco? Resulta que el 90% de los niños están hipovolémicos, por eso están con acidosis metabólica. El resto de los niños tienen disminución de la contractilidad, es decir, necesitan un inotrópico, pero cualquiera de estos escenarios lo puedo documentar con eco y tendría un rol fundamental
diferenciar, ¿no? No todo es poner líquidos, sino también el uso de un inotrópico, por ejemplo. A manera de miscelánea vamos a hacer algunos enfoques de algunas patologías muy rápido. Esto es un caso interesante, ¿no? Es un lactante exprematuro, el cual, observen, es un transductor endocavitario transvaginal. Entonces, acá tenemos el corazón de este lactante rodeado de fusión pericárdica. Las cavidades derechas del corazón se colapsan, son colapsadas por esta difusión pericárdica, por lo tanto, eso se trata de un taponamiento y en tiempo real el paciente entra en parada cardíaca. Si usted no tiene esta imagen, es muy difícil sospechar que podría ser un taponamiento cardíaco. Una acción rápida definitivamente pues, puede revertir la causa del paro. Y recuerden que la clínica es tardía, tanto así que la tríada de Beck, es decir, de hipotensión, ruido cardíaco apagado, distensión venosa yugular, puede estar ausente incluso hasta un 60% de los niños con taponamiento. Eh, la eco en los procedimientos eco guiados. Hoy por hoy ayuda muchísimo en los accesos vasculares, tanto pediátricos, incluso neonatales. Observen esto en un recién nacido cuando colocan un catéter umbilical. ¿Cuál es el control? Es radiológico, ¿no es cierto? Pero en tiempo real yo podría, a través de la vena cava inferior, podría colocar exactamente antes de la entrada de la aurícula derecha, es decir, acá. Esto es en sala de partos, un recién nacido con líquido meconial, están haciendo manejo de la vía aérea. Acá tenemos un estetoscopio, pero también hay un tremendo lugar en esta zona, observen, que podría ocupar claramente el transductor y toda la información que te brinda. Es una ventana subcostal, de tal manera que esas serían las cavidades derechas, la aurícula, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Como se contrae, podrías observarlo en tiempo real, incluso cuando llega a la bradicardia. En los neurocríticos podemos tener, por ejemplo, el dúplex transcraneal, es decir, observar directamente los vasos sanguíneos, elegir el mejor vaso, es decir, recuerden que el Doppler lo mejor es hacer paralelo para tener una muy buena, digamos, una buena muestra. Forma de parte del monitoreo multimodal es algo importante, ya sea en una forma de dúplex o en la forma de Doppler transcraneal, de tal manera que hoy por hoy sería pues el ultrasonoscopio cerebral en niños neurocríticos. Y da mucho gusto cuando de pronto los pacientes, gracias al manejo multimodal, resultan y salen cada vez mejor. Y así como, digamos, se puede usar en la unidad para procedimientos comunes, también se podría hacer en los niños con circulación extracorpórea para ver la posición de la cánula, por ejemplo, ¿no? Esto es una imagen similar a la que presenté en la vena cava inferior, como la cánula, por ejemplo, está en esta zona, y buscar una mejor ubicación de la cánula. Dependiendo del paciente, los niños, menos mal, la mayoría tiene grandes ventanas, se podría hacer incluso la superior, pero esto tendría que ser complementado con ecografía o ecocardio transesofágica, pero se podría hacer. Uno de los errores frecuentes en la ecopediátrica crítica es la siguiente. Pensar que los niños, como son adultos pequeños, muchas metodologías, interpretaciones, valores, signos pueden ser considerados igual que el adulto. Y no siempre es así, sobre todo los más pequeños, los lactantes. No siempre se cumple. Por lo tanto,
debemos interpretar de esa manera. Lo otro es que cuando el niño está estable, en definitiva, me interesa saber exactamente pues de qué tamaño es, por ejemplo, el parénquima hepático, pero cuando un niño está crítico, en shock trauma, lo que me interesa es resolver su problema. Y su problema, por ejemplo, en este caso sería un sonobroncograma aéreo dinámico. Eso es una neumonía, es una consolidación. Y cuando el paciente está en cuidados críticos, algunas veces toda esta fisiología cambia y de tal manera que ya está incluso en posición prona. Y lo que interesa acá no solamente buscar números mágicos, sino adecuar a su problema, lograr estabilizar su problema en base al defecto que lo está comprometiendo, ¿no? Y eso lo hace definitivamente ya sea un estudio un poco más avanzado del básico del POCUS que hablábamos, tendría que ser un nivel un poco más avanzado del conocimiento del eco. También nos permite el manejo ecoguiado, es decir, cuando un niño crítico llega a la emergencia, el manejo clásico es el ABC, ¿no? La vía aérea, la ventilación, la circulación. Pero resulta que muchas veces tendrás que hacer primero el manejo de la circulación. Esto, por ejemplo, corresponde a un paciente con una leucemia que fue tratada, llega a la emergencia por dificultad respiratoria, tiene un ventrículo izquierdo muy dilatado, la aurícula izquierda muy dilatada, por lo tanto es un bajo gasto cardíaco y lo que está causando los signos respiratorios incluso es por falla cardíaca. Si a este paciente lo sedas o probablemente haces ese manejo de la vía aérea, ya sea bajando la resistencia, un poco deprimiendo el corazón, entra en parada cardíaca y probablemente la reanimación sea más difícil. Versus otro caso, ¿no? En el cual la contractilidad es muy buena y probablemente sí se pueda hacer el ABC. Esto también igual, una depresión severa del miocardio. Entonces probablemente tendrás que soportar primero con un inotrópico antes de hacer el manejo de la vía aérea. No olvidar, si nosotros hacemos el cálculo de predicción de respuesta a fluidos, si sale positivo, le tengo que dar fluidos. Pues la necesidad tendrá que responder a múltiples variables, es decir, a la perfusión tisular. Si tiene buena perfusión tisular, a pesar de que salgan los resultados positivos para el predictor de fluidos, no debe recibir fluidos. Entonces eso es importante. No confundir también. Y esto, la vena cava inferior. Muchas veces cuando se observa, ¿no? Dicen, esta es una cava inferior que no tiene cambios con el ciclo respiratorio. Por lo tanto, la PVC debe ser buena, no necesita fluidos. Y resulta que calcular la presión de la aurícula derecha, es decir, un equivalente a la presión venosa central, no es tan sencillo por eco. Es responder toda esta ecuación. Por lo tanto, solo observando esta imagen, yo no podría decir si este paciente necesita más fluidos o no. Es decir, la vena cava inferior hoy por hoy es la PVC moderna. Es decir, no ayuda para dar fluidos. Entonces podremos concluir de la siguiente manera. La insonación multiorgánica, es decir, buscando el problema que lo compensa al paciente, es una piedra angular para el manejo del niño crítico. El reto de fluidos solo se justifica si es que hay hipoperfusión tisular. La hemodinámica resulta de una valoración tanto del corazón, la interacción cardiopulmonar, y de hecho es de una utilidad indiscutible para el manejo del niño crítico. ¿Y cuál es la importancia? Porque si el niño tiene resistencia vascular sistémica baja o el índice cardíaco está bajo, esto genera alta mortalidad. Y finalmente, de hecho, ya por eso que la dopamina actualmente ya no se usa más, los fluidos son de manera racional, escogemos ya sea un inotrópico o un vasopresor de acuerdo al fenotipo hemodinámico, es decir, de un cálculo avanzado de ecocardiografía de valoración hemodinámica del paciente.
Gracias. Muchas gracias, doctor Dávila. Felicitaciones, excelente charla. Un tema tan complejo lo ha sabido resumir y para que sea sencillo de entender a todos nosotros quien no estamos cerca en su área crítica y que es tan complejo el manejo que conlleva no solo la imagen, sino todo un contexto muy amplio en la parte clínica de la medicina y de unas decisiones en poco tiempo. Gracias, doctor. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Lo que vamos a solicitar a los asistentes es que vamos a abrir los micrófonos y quien desee preguntar puede hacerlo verbalmente. Hay un problema con el chat, no tenemos la ventana de chat para hacerlo, para escribirlo. Entonces, si alguien desea preguntar, por favor, con mucho gusto está abierto los micrófonos de todos. Pedimos un poco de orden para que se pueda entender para lo que pregunta cada persona y darle tiempo de respuesta al expositor. Por favor, alguien que desee vamos a abrir el chat, Juan Pablo, por favor, a todos los asistentes y cada quien si desea preguntar algo, estamos atentos a su pregunta. O Buenas la noches otra con opción que todos. tenemos. La Sí, Juan mejor, Pablo. buenas noches con todos. La mejor opción es el que desea realizar la pregunta que quite el micrófono, porque como estamos más de 100 personas, si quitamos el micrófono a todos, entonces se va a escuchar mucho ruido. Entonces, el que desee preguntar, por favor, tenga la amabilidad de quitar el micrófono, realiza la pregunta y después lo vuelve a poner. Gracias. En la parte inferior izquierda tienen un símbolo de un micrófono, ahí tienen que darle un clic para que se quite la rayita roja, se pone en verde, realizan la pregunta y vuelven otra vez a poner. Rolando, buenas noches. Sí. Mira, una consulta. Normalmente los que hacemos ecografía, en este caso como radiólogo, a veces tenemos unos parámetros para decir, haciendo tantas ecografías de tal órgano, yo estaría en condiciones de poder hacerlo. Un pediatra, para entrenarse en lo que tú haces en área crítica, ¿hay algún número de estudios que tengan que comprobar, tutorizados, para decir que el pediatra es capaz de hacer ese examen? En realidad tendríamos que separar por órganos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ecocardio, y eso depende mucho de las sociedades, ¿no? Hay sociedades europeas, algunas exigen, por ejemplo, 100 estudios, otras 250, algunas incluso 300, eh, y sobre todo lo que son más exigentes, incluidos algunas 50 transesofágicas, más los 250, digamos, de transtorácicas, ¿no? Para tener un nivel, digamos, recomendable de ecocardio, ¿no? En lo que es ecopulmonar, también es en realidad muy disímil la opinión. Algunos mencionan que con 25 ecos pulmonares normales ya podría uno reconocer un pulmón patológico. Algunos dan más para 100 o alrededor de eso, ¿no? Entonces, pero lo que tendríamos que individualizar es de acuerdo al tipo del problema del paciente, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hacer una eco pulmonar en un paciente en supino que en uno en prono. Entonces, eso tendríamos que valorar también y tener en cuenta la fisiología del niño, ¿no? Porque un error frecuente es cuando los niños son prematuros, exprematuros, ellos de pronto ya tienen un patrón intersticial, es decir, líneas B. Y cuando ese niño se pone crítico, puedo considerar que es, digamos, con edema agudo de pulmón o con agua pulmonar extravascular aumentada, con líneas B. Entonces, importante es individualizando cada grupo y eso es mucho más complejo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de parte de los asistentes? Bueno, y cuéntanos un poco de tu experiencia, has tenido un poco de relación con COVID, tal vez. ¿Qué es lo que has podido tener conocimiento o qué experiencia has logrado tener, estimado Rolando? Que haya tenido pacientes COVID, escucho mucho ruido. Que haya tenido directamente pacientes COVID, no, pero
revisando la literatura, no sé si me permiten unos 5 minutos para poder presentar algunas imágenes. Sí, con mucho gusto, por favor, sigue. Sería importante ya que estamos en un tema tan frecuente al momento. Sí, por favor, para compartir la pantalla. Ya, ya te la paso. Listo. Ahí se logra ver la imagen. Sí, señor, está muy bien. Bueno, básicamente como mencionaba, lo que voy a hacer de las revisiones bibliográficas, los casos que han encontrado en otras realidades, voy a mostrarles algo de ultrasonografía en COVID. Sabemos que esta enfermedad afecta múltiples órganos y veamos qué podemos observar con la eco. En mayor o menor frecuencia, una complicación pulmonar en COVID-19, por ejemplo, viene a ser la línea pleural irregular, es decir, esa línea que era completamente lisa, se ve como dañada por zonas, irregular, engrosada. Las líneas B tienen diversos patrones, pueden ser focales, multifocales, confluentes, como vamos a ver más adelante, y también las consolidaciones, que pueden ser múltiples incluso, algunas pueden tener incluso un broncograma aerodinámico. Y cuando el paciente está mejorando, describen que podría reaparecer la línea SA. Asimismo, la literatura menciona que los derrames pleurales son pocos frecuentes. Entonces, veamos algunas imágenes. Acá tenemos la línea pleural, tenemos líneas B, acá tenemos muchas líneas B, por lo tanto serían líneas B confluentes. Incluso podemos observar pequeñas consolidaciones y otras mucho más grandes incluso. Este es de Volpicelli. Por ejemplo, tienes la línea pleural, abundantes líneas B, por lo tanto sería un pulmón con líneas B confluentes. Esto es del lado pediátrico, es una radiografía que representa finalmente en esta zona, observamos muchas líneas B, la línea pleural, muchas líneas B, llamadas líneas B confluentes, al igual que en la otra zona tenemos el arco costal, la sombra acústica posterior y un pulmón blanco, ¿no? Que corresponde a unas líneas B confluentes. Por otro lado, podemos observar las consolidaciones subpleurales en esta zona, o como esta imagen, ¿no? Imágenes de vidrio esmerilado en la tomografía, en la radiografía también compromisos, que finalmente se traducen, pues, ya sea en líneas B engrosadas, irregularidades pleurales, por ejemplo, que claramente acá lo podemos ver con mejor detalle, ¿no? Esta línea pleural lo observen como mordida, asimismo líneas B, hay zonas respetadas con líneas A, incluso lesiones consolidativas a esta zona, ¿no? Con subpleurales, ¿no? Similar, muchas líneas B y las irregularidades pleurales, ¿no? Explorando otros campos, igual líneas B, algunas líneas A también se pueden observar y sobre todo, pues, observar que la pleura de todas maneras está de una manera irregular como en esta zona, ¿no? Respecto a las complicaciones cardíacas, obedecen mucho ya sea al síndrome inflamatorio multisistémico o al síndrome inflamatorio
multisistémico pediátrico, ¿no? Generalmente a los que relacionados al tipo Kawasaki. Recuerdan que en un huésped susceptible puede haber un daño directo al cardiomiocito, puede haber disfunción vascular o secundario al proceso de hipoxia, problemas de coagulopatías incluso, de alguna manera puede expresar en un shock vasodilatado que es refractario, es decir, puede haber una contractilidad cardíaca conservada, pero el problema es la resistencia vascular sistémica o el tipo Kawasaki-like, que generalmente a veces va con dilatación de las coronarias, o una combinación de estos incluso, ¿no? O el shock séptico o cardiogénico, obviamente con una depresión del ventrículo izquierdo. Entonces, esto representa el ventrículo izquierdo rodeado del ventrículo derecho en un paresternal eje corto. Esto representaría las coronarias con aneurismas. Esta imagen es nada más para representar, no corresponde a un paciente. Observen, sería una contractilidad en el ventrículo izquierdo normal. Si está deprimido, lo encontraría de esta manera. El ventrículo izquierdo con muy mala contractilidad. Es decir, estos serían los cuadros clínicos tipo shock, similar al Kawasaki, la combinación de estos. Y esto también demostrativo, no corresponde a pacientes COVID. Para obtener el paresternal eje corto, la marca del transductor dirigido al hombro izquierdo, eje corto de grandes vasos, tendría acá la aorta, el seno coronariano derecho, el seno coronariano izquierdo, tenemos la pulmonar, y acá visualmente en un paciente sin aneurisma es difícil visualizar las coronarias. Entonces, un paciente cuando ya tiene aneurisma, como vamos a ver en la siguiente imagen, es mucho más fácil de visualizar, como en este caso, ¿no? Al ingreso, por ejemplo, es una coronaria que se ve que observa pequeña, y al 7º día de evolución de este paciente, observen cómo ya se presentan los aneurismas, ¿no? Son los tipo Kawasaki-like. Diversas expresiones de aneurismas, pequeños algunos, considerando que la desviación estándar score Z más de 2 para decir que está dilatada la coronaria, algunos incluso dilatados con un score 10, es decir, tremendamente dilatados. Eso es lo que encontraron en sus estudios. También existen las complicaciones renales que definitivamente pues obedecen a múltiples factores. Quizá lo que podemos prevenir, lo que hacemos cuidados críticos es monitorizando de una forma adecuada, ¿no? Ya sea titulando las presiones del ventilador, un manejo hemodinámico de fluidos, así como una buena titulación de la presión positiva al final de la expiración. Y quizá esa es una suposición, es que cuando el paciente está en shock y de pronto tiene un buen flujo urinario y este flujo urinario va disminuyendo y todavía no nos damos cuenta, sigue disminuyendo y todavía casi no nos damos cuenta, y acá cuando ya está en anuria tendríamos que pensar, ¿no? ¿Qué está pasando con el riñón? ¿Será hacer un índice de resistencia renal? O situaciones simples, como le decía, el problema es una obstrucción de una sonda urinaria. Eso no está claro, recuerden que es una enfermedad nueva, pero probablemente nos ayudaría esta índice de resistencia renal para valorar cómo está la hemodinámica a ese nivel. Esto por grupos etarios obviamente tiene valores y de acuerdo a eso se interpreta, ¿no? Recién nacidos a término 0,9 versus niños mayores de 1 año, aproximadamente 0,5 o 0,7, ¿no? Eso es lo que podría compartir. Gracias. Excelente, doctor. Muy buen tema, una explicación clara de un tema tan complejo como que todos estamos aprendiendo cada día algo nuevo. Bueno, si alguno de los participantes ha pensado alguna pregunta o desea dar algún comentario, puede abrir su micrófono, por favor. Felicitaciones al doctor Dávila. Gracias, doctor Rabad. Bienvenido a esta charla. Felicitaciones, excelente conferencia, muy bien documentada, muy clara y precisa. Quería preguntarle su opinión sobre la vena cava inferior en niños
no neonatos, pues, ya en los preescolares y escolares tiene alguna experiencia, porque hay muchos trabajos publicados sobre vena cava inferior en niños para determinar volumen intravascular. E inclusive hay trabajos asiáticos sobre vena cava inferior en lactantes para evaluar deshidratación. En los neonatos, por lo que entendí, no es tan importante como parámetro para evaluar volumen vascular o para utilizarla como medida para reposición de volumen. ¿En qué edad le parece a usted que es importante valorar la vena cava inferior? Aparte que es difícil conseguir los valores normales en grupos de diferentes razas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Realmente interesante la pregunta. Y si quisiera responderle en una palabra, actualmente es muy dudosa en todas las edades, tanto de neonatos incluso en adultos. ¿Cómo así? Salieron trabajos, por ejemplo, relacionando vena cava inferior con la arteria aorta, ¿no? Una índice de 1 a 1, 0,8. Al final llevaba mucho sesgo. Recordemos que por grupos etarios incluso el tamaño de la cava, a medida que el niño crece, va desarrollándose también. Y por un esfuerzo respiratorio incluso o una presión intraabdominal aumentada, puede este diámetro ser confuso. Hicimos un trabajo con la doctora Fuenmayor, perdón, del Ecuador justamente, en el cual medimos directamente la PVC en la UCI, y lo que encontramos es que algunas venas cavas inferiores eran pequeñas, sin embargo tenían PVC que llegaban al 8, por ejemplo, ¿no? No hemos encontrado PVCs altas, digamos, a pesar que están en ventilador mecánico, y otras que tenían pues una cava inferior dilatada y una PVC baja. En definitiva, no tienen ninguna correlación, y al representar una PVC moderna, la vena cava inferior no ayudaría, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si la cava no nos ayuda, tenemos la ecopulmonar, por ejemplo, que es de bastante ayuda. Podemos hacer predictores dinámicos de fluidos como la variación de pico aórtico, como les mencionaba. Ojo con el test de elevación de piernas, que tampoco en los lactantes nos ayuda. Probablemente los niños mayores de 4 años, 5 años se puede hacer, porque en los adultos el gol estándar despierto, etcétera, es el test de elevación de piernas. Entonces, para redondear la pregunta, un solo signo no te podría ayudar, o sea, solo mirando la cava, ¿no? Tendrías que ver ya finalmente la perfusión, quizá en una gasometría, cómo está el lactato, y finalmente, pues si el niño está despierto, incluso toda la clínica, que no olviden que la eco es la extensión del examen clínico y te determina directamente, pues, qué órgano está alterado o no. Pero no es que por una imagen de cava, en definitiva, yo pueda tomar una decisión, ¿no? Es multimodal el manejo, ¿no? Correcto. Muchas gracias, doctor Dávila. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué experiencia tienes con el uso de derrame pleural entre la TAC y el ultrasonido para diagnóstico y seguimiento? Como entenderán, en los niños en UCI difícilmente, porque tiene una efusión pleural, podría llevarlo a lo que es a tomarle una tomografía, ¿no? Entonces, ahí más a la mano tenemos el eco, y más bien la pregunta sería, ¿qué volumen de efusión pleural es drenable o no? Entonces, tiene que ver mucho con la mecánica pulmonar. Entonces, por ejemplo, la imagen que les mostré del paciente que podía ser extubado, que tenía era un escolar, ¿no? Entonces, a pesar de ese derrame, fue extubado, y lo que se hizo seguimiento con eco ya en la postextubación. En definitiva, no comprometía la parte de la mecánica respiratoria. Entonces, todo es en base a si el hallazgo te causa un problema o no, ¿no? Entonces, no hacemos de rutina, digamos, TAC para efusiones pleurales, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que agradecemos tu presentación. Una vez más, felicitaciones. Temas muy complejos,
para el promedio de nosotros. Muy buen trabajo en resumirlos y cómo los has presentado la noche de hoy. Te agradecemos mucho por tu excelente trabajo. Quiero aprovechar la oportunidad para indicarles a solicitud de los asistentes a este webinar, nos han pedido que extendamos una charla más sobre neurosonografía. El doctor Perush gentilmente nos va a apoyar con una charla el próximo lunes para terminar de este ciclo de webinar. Les esperamos a la misma hora, a partir desde las 7 de la noche, el próximo lunes. Sabemos que es un excelente conferencista y nos va a brindar mayor conocimiento respecto al uso del ultrasonido transfontanelar, técnica, ecoanatomía, hemorragia, lesión hipóxico-isquémica. Así que los esperamos una vez más el próximo lunes a partir de las 7 de la noche. Doctor Dávila, unas palabras para despedirnos. Muy agradecido, Santiago, y por medio de ti a las sociedades científicas del Ecuador y al público interesado, ¿no? Porque si hay algo en eco y uno avanza es porque le gusta. Cuando a uno no le gusta la eco, en definitiva no va a avanzar, ¿no? Entonces, el primer requisito es que te guste y te va a llegar a gustar cuando en las unidades críticas, en definitiva, muchos problemas que pensabas y decías, me parece, dices, es o no es, ¿no? Entonces, y esto definitivamente pues repercute en el manejo y pronóstico del niño. Así que muy agradecido y para mí ha sido un gusto compartir algunas vivencias, ¿no? de lo que es la eco en críticos. Sí. Excelente, muchas gracias con todos. Tengan una muy buena noche. Pueden utilizar el mismo link el mismo lunes. Es exactamente el mismo link con el mismo password. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu apoyo. Buenas noches, descansen.